Hola y bienvenidos a solopapelyboli.com. En este vídeo vamos a hacer un ejercicio acerca del mercado de créditos. También podríamos llamarlo el mercado de préstamos o de activos de un banco o de los bancos comerciales. Nos dan un montón de información y lo que nos piden lo comentamos al final del todo. Nos dicen que el tipo de interés real de la economía es del 1%, es decir, 0,01 escrito en tanto por 1. Para pasar de porcentaje a tanto por 1 simplemente hay que dividir entre 100. Nos dicen que la probabilidad de riesgo de impago, digamos la probabilidad de quiebra, es del 10%, o sea 0,1, que lo simbolizamos con la letra griega ρ. Nos dicen además que el grado de aversión al riesgo de los agentes económicos es igual al 2%, 0,02, ¿vale? Grado de aversión al riesgo lo simbolizamos con A mayúscula. Y nos dicen que L asterisco es igual a 55. ¿Qué es L asterisco? Pues L asterisco es simplemente la demanda de créditos por parte de los agentes cuando el tipo de interés es cero. O sea, digamos que es un valor hipotético. Luego dicen que el parámetro gamma es igual a 1000, que es un parámetro que utilizaremos luego en el cálculo de la demanda de créditos, es un parámetro estimado econométricamente que os tienen que dar. Y luego dicen que el valor del capital es igual a 5 de este banco en cuestión que estamos estudiando. La pregunta es, ¿cuál es la oferta de créditos o de préstamos de este banco? ¿Cuál es la demanda de créditos o de préstamos de los agentes económicos? ¿Cuál es el ratio de apalancamiento óptimo de este banco? ¿Y cuál es el ROE y el ROE ajustado de este banco? Vale, nos piden un montón de cosas y tenemos un montón de datos, así que vamos poquito a poco. En primer lugar, vamos a calcular la demanda de créditos. Tenemos una fórmula y dicha fórmula dice que sería igual a la demanda de créditos cuando el tipo de interés es cero menos el parámetro gamma por R mayúscula, siendo R mayúscula simplemente el tipo de interés real más la prima de riesgo que simbolizamos con letra X. La prima de riesgo es el extra de tipo de interés que tienes que pagar cuando pides un préstamo por el riesgo de que no pagues el préstamo. Bien, si sustituimos los datos nos quedaría 55 menos 1000 por R mayúscula. Y esta es la ecuación de la curva de demanda de créditos de la economía. La R la dejáis como incógnita porque luego cuando representemos gráficamente, voy a ir dejando ya por aquí el gráfico, en el eje vertical vamos a tener esa R mayúscula, es decir, ese tipo de interés real más la prima de riesgo, y en el eje horizontal pondremos el volumen de créditos de la economía. Bueno, de hecho la curva de demanda la podemos dibujar ya de forma aproximada. Es una sencilla línea recta, si os fijáis es del tipo constante más constante por variable. Así que si la dibujáis, dibujadla como una línea recta y no dibujéis con curvatura algo que no tiene curvatura. Sería aproximadamente algo así. Si queréis os podéis poner a calcular los puntos de corte con el eje vertical, el eje horizontal, pero bueno, para este ejemplo es innecesario. Y en general en economía con hacer un gráfico aproximado a mano es suficiente. Vale, segunda cosa, la oferta de créditos por parte de este banco. También tenemos una fórmula para la oferta de créditos que dice que X por el capital, o sea, es decir, la prima de riesgo por el capital de la empresa, del banco, vamos, partido 2 por el grado de aversión al riesgo por la probabilidad de quiebra, es decir, ρ, es el volumen de oferta de crédito de este banco. Bien, ¿qué tenemos que hacer? Pues, bueno, pues nada, sencillamente lo que tenemos que hacer es sustituir. Pero antes de ello, voy a poner aquí a la izquierda, aquí abajo a la izquierda, un pequeño recordatorio. Hemos dicho que R mayúscula es igual a R más X. La demanda de créditos depende de la R. Tenemos que hacer que la oferta también depende de la R, pero la R no aparece aquí. ¿Qué hacemos? Un pequeño truco. En lugar de poner X, como sabemos que R mayúscula es R minúscula más X, podemos despejar de ahí la X pasando R minúscula a la izquierda restando y nos queda que X es R mayúscula menos R minúscula. Lo sustituimos aquí dentro y ya sustituimos todo lo demás y nos va a quedar lo siguiente. Nos va a quedar R mayúscula como incógnita menos R minúscula que lo conocemos. Nos dicen que es 0,01. Todo ello multiplicado por E, que es el volumen de capital del banco, que es 5 en este caso. Son números muy sencillos para que las operaciones sean fáciles. Y luego partido 2 por A, o sea, por 0,02, por ρ, que es la probabilidad de quiebra del banco o probabilidad de impago, que es del 10%, 0,1. 10% dividido entre 100, te queda el valor en tanto por 1, 0,1. En las fórmulas siempre vais a poner los valores escritos en tanto por 1 y nunca en porcentajes. Vale, si operáis esto, no creo que haga falta que explique cómo se opera esto de aquí, ¿vale? Si hacéis la operación quedaría 1250 por R mayúscula menos 12,5, que es el volumen
de oferta de créditos por parte de este banco, que podríamos representar como una línea recta creciente tal que así, porque esto es la ecuación de una línea recta, constante por variable más constante. Bien, pues el punto de corte entre la oferta y la demanda, vamos a llamarlo el punto cero inicial de equilibrio, el equilibrio del mercado de créditos, que nos da el volumen de créditos de intercambio en el equilibrio y el tipo de interés total de la economía R mayúscula de equilibrio, que aún no hemos calculado, pero es lo que vamos a hacer ahora. ¿Qué tenemos? Tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. La demanda es 55 menos 1000 por R y la oferta es 1250R menos 12,5. Como decía, dos ecuaciones con dos incógnitas que podemos resolver perfectamente por igualación, porque como en equilibrio oferta y demanda tienen que ser iguales, la demanda vale esto, la oferta vale esto, se pueden igualar estas dos partes entre sí y nos quedaría entonces 1250R menos 12,5 igual a la demanda, que es 55 menos 1000 por R. Simplemente una ecuación con una sola incógnita, podemos despejar el valor de R y si lo hacéis, el valor de la R mayúscula, que es, os recuerdo, el tipo de interés real más la prima de riesgo, os va a quedar 0,03, o sea, el 3% si lo pasáis a porcentaje multiplicándolo por 100. Bien, ahora bien, ¿cuál es el volumen de créditos que se ofrecen y se demandan en esta economía? Para terminar, podéis coger, por ejemplo, la curva de oferta, una de ellas cualquiera, que dice que 1250R menos 12,5 es la oferta de créditos, y simplemente con sustituir que R vale 0,03 ahí dentro, os va a quedar el volumen de oferta de créditos, que sale 25. Bien, obviamente, si este 0,03 en lugar de meterlo en la oferta, lo metemos en la demanda, también nos va a quedar que la demanda de créditos es exactamente igual a 25. Tiene que ser así. Si no fuese así es que algo mal hemos hecho. Bien, ya hemos hecho la parte más importante del ejercicio, que es el cálculo de la oferta y la demanda de créditos y el cálculo del equilibrio del mercado, que nos da el tipo de interés de equilibrio. Ahora bien, podemos calcular más cosas. Por ejemplo, sabemos que R mayúscula es igual a R minúscula más X. De dicha ecuación conocemos todo, es decir, sabemos que la R mayúscula es 0,03, sabemos que la R minúscula es 0,01 y lo que no conocemos es la X, que podemos despejar. La X, que es la prima de riesgo, es 0,02, o sea, que este banco paga un 2% extra de interés cuando pide un préstamo debido al riesgo de impago que tiene, ¿vale? Le cobran un 2% extra. Bien, ¿qué más? Podemos, por ejemplo, cosas que nos piden calcular. El tema del ratio de apalancamiento. El apalancamiento operativo o ratio de apalancamiento, voy a escribirlo con todas las letras, porque dependiendo de la asignatura que estéis estudiando o de la universidad o de lo que sea, lo bueno es simplificar con una letra o con otra, así que pongo apalancamiento para generalizar. El ratio de apalancamiento lo podemos calcular de la siguiente manera. Se calcula como la oferta de créditos partido el capital. Así que sencillamente 25 partido 5 y el ratio de apalancamiento óptimo de este banco nos sale que es 5. El ratio de apalancamiento es una medida del riesgo en el que debe incurrir el banco entre activos y capital. Pensemos que la oferta de créditos es la oferta de activos, son los activos que ofrece el banco y el capital pues es la E, ¿no? Así que es una relación entre activos y capital. Bien, la ROE o el ROE, Return of Equity. Tenemos una fórmula también para calcular la ROE, que es prima de riesgo por el ratio de apalancamiento más el tipo de interés real. Así que simplemente sustituimos 0,02, que es el valor de X, que multiplica a el ratio de apalancamiento, que es 5, LS partido E, más R, que es 0,01. Bien, si lo hacemos, esto nos va a quedar 0,11, que indica el beneficio por acción esperado de esta empresa, que sería del 11%, ¿vale? Si lo multiplicáis por 100, lo obtenéis en porcentaje. Tenemos un último cálculo, que es la ROE ajustada, que es eliminando el efecto del factor riesgo o del factor aversión al riesgo que tienen los agentes económicos. Se calcula igual que la ROE, pero luego le restamos ese factor riesgo que está medido por la aversión al riesgo de la economía, multiplicado por la probabilidad de quiebra y multiplicado a su vez por el ratio de apalancamiento óptimo al cuadrado. O sea que nos quedaría 0,11 menos 0,02 por RO, o sea, es decir, por la probabilidad de quiebra o de impago, que es del 10%, o sea, 0,1, por
5 al cuadrado, y esto si lo operáis os va a salir 0,06. Y así habríamos calculado absolutamente todo lo que nos pedían en este ejercicio.